Esta es la familia Bach, uno de los cuadros, bueno, en parte, ¿no? Él es Bach, el padre, 3 de sus hijos, por lo que ya hemos comentado en alguna ocasión, de los pianofortes de Federico II. Vamos a ver en un momento, vamos a retomar ese tema. Los ilustrados, en realidad todo el barroco, también los racionalistas, desde tiempos de Descartes en adelante, llamaban a la serie armónica, a este fenómeno tan curioso, que yo pongo un arpa, pulso una cuerda y la que resuena no es la de al lado, es justo la que es su mitad, y después la que es su dos, así ocurre. Y la que menos resuena es precisamente la que está al lado. Parece que va contra el sentido común, pero así es. Lo llamaban, así era conocido, sobre todo en tiempos de la enciclopedia, a mitad del siglo XVIII, el acorde de la naturaleza. Rousseau, Marat y todos los ilustrados así lo llamaban. Rameau y el mismo Lull, el de las... Ah, no, es que me cruzo con él. Algunos están en estética también, ¿no? Pues que a mí se me cruzan las caras. No. Yo después doy una clase de estética, alguien ahí, sí. Bueno, ahí han salido cosas así, de Lull también. Es decir, el problema era el que ya apuntamos en alguna ocasión, cómo afinar instrumentos de teclado. Este tema el año que viene grabaremos una clase, ya lo anuncié. De forma, claro, la afinación en un instrumento de tecla queda fija. Yo claro que lo puedo desafinar, pero tengo que parar. No puedo corregir eso como lo hace un violinista o un cantante. ¿Qué sistema utilizar para hacer las divisiones de construir los instrumentos de modo que yo pueda modular de una nota por donde sea lícito, claro, pero que esto sea fácil, que no sea una complicación o no llegue a tonalidades aumentadas? Esto que viene aquí, dice, el orden de la naturaleza no es un círculo de quintas, es un círculo de terceras. Es decir, círculos de este tipo se dibujaron durante la Ilustración y durante el, ¿cómo se llama? El anterior, el racionalismo, un montón. Porque cada teórico y cada constructor y cada buen compositor intentaba ver cómo era posible eso, construir series sucesivas, ascendentes o descendentes, sobre la octava. Este es un tema que no hemos tocado en estética mucho tampoco, y yo lo he comentado en alguna ocasión, no voy a insistir mucho en él. Es decir, hasta Bach y Rameau coexistieron en Europa 3 y hasta 4 formas de dividir la octava. Todos son escalas muy parecidas a la nuestra, pero había cuartas, en algunos había cuartas aumentadas y cuartas disminuidas, cosa que ahora no existe. Ustedes ahora tienen ciertos intervalos que admiten variaciones, pero cuartas, quintas y octavas, qué tontería, una octava aumentada y disminuida, y una cuarta sí. Es decir, estos son los famosos temperamentos o métodos de afinación. Está el mesotónico, está el temperado, que es el que usamos nosotros. ¿Qué se llama temperado? Temperado significa que lo hemos corregido. Es decir, la serie armónica no es exactamente así. Nuestra forma de proceder, dividir una octava en 12 semitonos exactamente iguales, menos las comas esas de los acústicos, eso no es natural, pero es muy parecido. El problema estaba en que si tú construyes un órgano, un clave, y lo afinas según mesotónico, y otro instrumento lo afinas según temperado, etcétera, el que contiene cuartas o quintas aumentadas, esto existió, no me vienen con caras extremas, y pues como los griegos hacían terceras un poco más grandes. Es decir, es una escala casi idéntica, pero el oído del músico sí que lo nota, dice, esa cuarta está alta, esa cuarta está alta. Mientras son cantantes o instrumentos de cuerda frotada, no hay problema, porque podemos tocar, somos músicos, pues no estaríamos tocando, tenemos un oído impecable, detectamos al otro cuando se equivoca, y claro, pero cuando vayamos a tocar con un instrumento de tecla, ¿qué ocurre? Pues que mientras estemos en un par de octavas, pues a lo mejor el oído del músico no nota mucho, pero como la afinación está predeterminada ya y fija en un instrumento de tecla, puede ocurrir que si saltas a la quinta octava, no es la octava, es un poco más que la octava, y eso el músico no nota. Y músicos en esta época eran todos los nobles, digo, y algunos muy buenos. Es decir, el problema no se resolvió, no se zanjó hasta el del sistema temperado, el que usamos actualmente en Occidente, hasta que Bach compuso el clave bien temperado y Rameau escribió su famoso tratado de armonía, el primer tratado de la historia. Esto lo he comentado en alguna ocasión. El clave bien temperado es una colección de preludios y fugas de Juan Sebastián Bach, que empieza en do mayor y así es. Es decir, es un círculo de quintas, la, mi, si, fa,
Empieza en Do mayor, el primer preludio son 42. Son 42, ¿no? La mitad son 26, 21. Son 14 tonalidades más sus relativos, creo que son 42. Bueno, va pasando por cada tonalidad y por su relativo y va modulando y muestra que con un sistema temperado, es decir, que divida en 12 semitonos iguales, que corrija a natura, pero que permite construir instrumentos de tecla que cuando pasan a al quinto registro siguen siendo el doble exacto. Es muy difícil afinar un arpa de esas que hay ahí dentro. Si no se han fijado, fíjense o hablen con un afinador. Muy difícil, porque si tú empiezas ajustando las octavas, se descompensarán las quintas. Si empiezas con las quintas, se te descompensarán las octavas. Quiero decir, ¿por qué el afinador no llega con su aparato, que hoy lo tenemos? El tío tiene una tabla allí que le dice exactamente los hercios, da 5, 537 hercios y medio, lo que sea. ¿Por qué no va, lo pone cuerda por cuerda? ¿No? Do, ¿cuánto dice el do? 237, vamos a poner después dos sostenidos. No procede así. Un afinador, hay muchos métodos, pero primero procede a afinar todas las octavas. O los hay que empiezan solo las quintas, primero con las quintas, los hay que empiezan primero por las cuartas, pero no proceden linealmente en serie. De la nota más grave, tono por tono, semitono por semitono hacia arriba, porque ocurren estos problemas. La serie armónica, o nuestro propio sistema temperado, tampoco no es exacto. Si lo reducimos a números, lo vemos en decimales, vemos que allí no se nota, pero el problema existe. Esta cuestión se zanjó durante 300 años, desde Ramos de Pareja, en 1400, y otros armonistas de 1400 a 1500, durante casi tres siglos, en Europa había instrumentos de teclado afinados con terceras un poco más grandes que las nuestras, y con cuartas un poco más grandes y otras un poco más pequeñas, y esto era la misma música, pero derivaba en matices o colores. Si quieren escuchar buenos ejemplos, yo me voy a parar, pueden buscar en YouTube la fantasía cromática, suite cromática, fantasía cromática de Swilling. Y ahí se ve, hay un señor que toca la misma, no sé, es una fuga, Swilling, creo que se escribe así. No recuerdo la pieza, es una pieza para clave y la oyes en los tres sistemas de afinación. Es la misma pieza, pero el músico nota que en un determinado sistema ciertos intervalos son duros, son aumentados. Bien, este era un problema que lo tenía ¿quién? Hombre, lo tenían pues quienes construían instrumentos y quienes tocaban claves y quienes pagaban estas cosas. Este cuadro ya lo conocen, es de un tal Menzel. Esta es una de estas cortes famosas. Yo les voy a mostrar muy pocas de las más famosas. Ya hemos visto la Esther Hazy. Estas eran famosísimas porque acogían a todo tipo de artistas, políticos perseguidos, en fin, cualquier tipo de intelectual que tuviera problemas con una monarquía o con otra, porque no había tampoco derechos, no estamos en esta época, pues estos los acogen. Este es Federico II, este cuadro ya hemos contado la anécdota, bueno, no es una anécdota, es una historia real. Wilhelm Friedemann creo que era, el hijo de Bach, era maestro de capilla en la corte de Federico II. El flautista es Federico II. Lo llamaban también el rey músico, el rey filósofo. Bueno, llegó a Prusia en pocos años, formó un ejército de 200.000 hombres, era imbatible. Pero era también un rey exquisito, cultivado, culto, y todas las noches había veladas musicales. Su corte estaba poblada. Aquí está Voltaire, no recuerdo, primero por la derecha, este es Quantz, Johann Joachim Quantz. ¿Hay flautistas aquí? ¿No? Bueno, pues todavía usan un método de Quantz, de este Quantz que hay aquí. Este de aquí atrás creo que es Voltaire, el famoso Voltaire, en un momento lo veremos. En fin, en estas cortes, y sobre todo en la de Federico, había todas las noches veladas. Lo aprendimos en el programa. Los músicos les entraban a calentarse al fuego y a hablar con los aristócratas. Era uno de los privilegios de los que gozaban las músicas. En esta velada, Federico ha comprado los primeros, yo dije 17, en las fuentes que estaba leyendo para la clase dicen 15, bueno, da igual, 15, 17, los primeros 17 pianos Silbermann, que era un constructor de pianofortes de la historia. Y estaban esa noche en la casa, en el palacio.
Esta escena ilustra esa noche. Bach llega, Federico ya se lo había dicho al hijo en varias ocasiones: a ver, tu padre, si bien Bach era el más famoso, nunca buscó la fama, nunca compuso óperas ni viajó, hizo su vida al margen, pero era muy conocido. Sobre todo era famoso por su habilidad para improvisar. En la época, en el programa de estética, los estrenos de estética, nos hemos saltado un trozo de Renacimiento, ahí se hablaba de eso, el origen de la forma fuga, ricercare y cosas así. Es decir, la forma fuga en tiempos, en 1400, se llamaba ricercar. ¿Y qué era un ricercar? Un ricercar era una especie de preludio instrumental que el compositor o el intérprete hacía sobre la pieza que iba a tocar, en la tonalidad de la pieza que iba a tocar. Supongan que yo soy un organista o un laudista o un clavecinista de 1400 y pico, bueno, virginales, lo que sea, y voy a tocar una sonata o una suite o una danza en la mayor o cualquier forma de la época. Pues yo, antes de, ustedes vienen al concierto, estamos en la sala privada, antes de empezar a tocar, como la pieza está en la mayor y yo ya me la he preparado sobre sus temas y en esa tonalidad, yo hago una especie de exploración. Es que no sé cómo preludiar lo que hacen en las bandas ahora, eso no es. Una cadencia romántica, a lo mejor es lo más parecido que se me ocurre. En la cadencia romántica, eso es al final. El intérprete, con los temas que han ido apareciendo y su propia habilidad, hace una especie de demostración acrobática de sus habilidades. Pues, no exactamente eso, pero así ocurría. Antes de tocar la pieza en cuestión, el organista o el clavecinista hacía un tiento, una exploración, un preludiar, y eso se llamaba ricercar. Y Bach era famoso sobre todo por eso. Era el mejor, desde luego, en muchas cosas, pero era conocido en toda Europa por su terrible habilidad para dar un tema, el tío ahí, pero directamente. Eso yo lo he contado en el primer cuatrimestre. Era una práctica habitual en la época, que unos hacían mejor y otros peor. Citamos a Vicente Martín y Soler, citamos una producción de Canal Now también, no sé quién estaría y quién no. Era un juego habitual, yo te doy un tema y tú lo armonizas, pero a vista, digamos. Después tú me das un tema y es un juego entre muchos. Bien, pues esa noche, al final Bach cumplió, volvía de uno de los pocos viajes que hizo noche allí, y Federico estaba como es lo habitual, cuando no estaba de guerras por ahí, con todo su corte allí, pues una velada de conciertos. Se le acercó alguien, un criado, y le dijo: Federico, señor, no sé qué diría, el maestro está aquí, le dijeron, el maestro está aquí. Y el otro, sí, no le habían avisado, inmediatamente lo dejó todo, se fue a buscar a Bach, y se pasaron toda la noche tocando estos 15 o 17, según las fuentes, primeros pianofortes de la historia, que eran Silbermann. Los había inventado Cristofori, yo ya lo sé. Pero en esos mismos años Silbermann, que era un constructor alemán, el mejor luthier alemán, claro, Federico le había puesto el dinero por delante para que construyera, bueno, todos, se los había comprado todos. Ya saben de qué va eso, lo del pianoforte, o hace falta que lo aclare. Lo saben del primer cuatrimestre. El primer un instrumento de teclado que por primera vez permitía hacer intensidades. Esa era la... pues lo cuentan también biógrafos de Bach, incluso posteriores también, cuando ya Bach ha muerto, cuentan esta escena que ocurrió esa noche. Es decir, parece que al final de la noche, bueno, se pasan toda la noche así, los invitados, los que jugaban eran el rey, Federico y Bach. El rey proponía un tema y le decía: tócamelo fugado a 2 voces, tócamelo así a 3 voces. Y el otro directamente improvisaba la armonía, que es que, claro, cuesta decirlo. Pues al final de la noche, Federico parece que le presentó a Bach un tema muy difícil, de modo que Bach, a veces algún trozo hay por ahí grabado, no recuerdo dónde se lo ve, a veces digo con veneno, envenenado, porque el tema se las trae. El tema es este. Digo se las trae porque, hombre, una cosa es cantarlo, yo también lo sé cantar, do, mi, sol, la, si, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, do, fa, mi. Al final acaba bien, ¿no? Bueno, acaba más o menos canónico. Es un tema que, pues muy raro, es decir, va a la sexta, es decir, disminuida, ¿qué? Y un salto de séptima hacia abajo, pero a la sensible, y se queda en un si natural, y después empieza, bueno, perdona, la sensible, de 2, estamos en do menor, ¿no? Y después empieza una escala cromática descendente, pero desfasada en el tempo, sol, sincopada, y te da el tema y dice: ala, tócalo
Parece ser que Bach empezó a tocar, aguantó unos minutos. Hay distintas versiones. Yo la que he manejado, la consignaré en el vídeo, es la que cita Douglas Hofstadter. Está publicada en Barcelona. O sea que es un libro así de gordo, no lo iba a traer. Y él cuenta allí que lo hacía con bastante facilidad, es decir, le daban un tema, otro tema normal, ¿no? Más normalito. Improvisa a 4 voces. El tío se ponía a tocar a 4 voces. Improvisa a 3 voces, improvisa a 5 voces, pero en una ocasión parece que le pidieron a 6 voces. Según unas fuentes, unos dicen que 8, parece que exageró el biógrafo, lo cuenta años después, se lo dijo Federico, y no está claro si fue Federico el que lo exageró o el biógrafo. Y otras fuentes dicen que 6. El caso es que el tío Bach empezó a tocar, a demostrar su arte y a improvisar la armonía según iba tocando, porque parece que le pidió el otro una fuga a 6 voces. Y aguantó unos minutos, y aguantó, pero de repente paró el gran maestro. Por fin había sido puesto en evidencia y dijo, no puedo seguir, y ahí se acabó la velada. Bueno, cada cual con sus cosas, y el día siguiente partieron y ya está. Pero un mes después, Juan Sebastián Bach le devolvió, dedicado al rey, la ofrenda musical. La ofrenda musical es un conjunto de piezas, son 11 cánones, muy raros, ahora les mostraré algunos, y después tiene una pequeña sonata trío, y luego tiene 2 fugas a 5 voces y una fuga a 6 voces. Todo lo que he citado, construidos según el tema real, que es el que ven aquí en azul. En la dedicatoria le decía al rey, regis justo cantio et reliquia canónica arte resoluta. Quiere decir que el canto y el resto resuelto por orden real, con arte canónico. Arte canónico tiene 2 sentidos. Uno, según patrón, según está establecido, y también según orden real. Pero lo que es curioso aquí es que si tú combinas la inicial de cada palabra, se compone la palabra ricercar, que es en efecto lo que estaba haciendo, explorar. Ricercar significa buscar, explorar, y era el nombre que recibía la fuga en 1500. La fuga, antes de ser un procedimiento compositivo estándar, con sus pasos previos obligados y después libre, no sé si saben cómo es, pero sabes, hay unos pasos iniciales que tienes que ir pasando, exponer los temas en un cierto orden, y a partir de entonces ya es libre. Pero claro, con un tinglao como este, y así improvisando, pues imagínate, como no hagas bien el caso, es como jugar como jugar 20 partidas de ajedrez a la vez y recordar todos los movimientos. Si no eliges bien lo que vas haciendo, cuando te das cuenta estás en un berenjenal armónico que no. Y eso es lo que le pasó esa noche. Pero un mes después le devolvió una colección de 11 cánones, una sonata trío, 2 fugas a 5 voces y una C, todas basadas en el tema real. Y le puso la siguiente dedicatoria, que dice quaerendo invenietis, que significa buscando encontraréis. Y esta es la historia de la ofrenda musical. El canon que sostiene el cuadro más famoso de Bach, aunque este no es Bach, ya se lo mostré en una clase también, debe ser un primo del pintor o algo así. Este es el canon enigma. En realidad ninguno de los 11 cánones está resuelto, concluso, porque de eso iba el juego también. Es decir, el canon tiene que ser capaz de volver a empezar si tú quieres. Pero ya que ese es el caso más simple, ¿no? Más conocido. Si tú quieres, eso puede estar ahí dando vueltas sin fin, si está bien construido. Este es uno, se llama el canon enigma. Las soluciones a los que, es decir, los cánones resueltos con una conclusión los resolvió todos un tal Kirchberger en 1700, después de Bach, otro músico famoso que no voy a entrar ahora. Pero él los dejó como acertijos lógico-musicales abiertos. Esto era. Este está aquí porque otro de los cánones se llama canon eternamente remontante, o canon sin fin, el nombre se lo puso él también. Tú empiezas una tonalidad y va modulando, y cuando has llegado al final parece que estás un tono más arriba. A los músicos, que somos los que percibimos esas cosas. El que no sabe música no percibe las tonalidades al punto que yo estoy hablando aquí. Ustedes entienden, sabes, está más alto, sabe muchas cosas, pero no es capaz de decir esto, no es capaz. Los músicos somos los que percibimos. ¿Cómo es posible? Pues estaba en tal tonalidad, ahora está en... Y si vuelves a empezar,
vuelve a pasar lo mismo. Llegas al final, dices, uy, otro tono más. Es imposible, no puede estar. Es una ilusión auditiva, igual que hay ilusiones ópticas, las hay auditivas. Es decir, se las hay genial para delante de las narices, mientras delante de los oídos de los músicos modular, y tú no te has enterado ni de cómo ha modulado. Bueno, este de antes también, este se llama Canon Cangrejo, porque suena igual de principio a fin. Este es el más simple que hay prácticamente. Suena igual de principio a fin que de fin a principio. Por eso he pintado en azul. Es decir, esta está aquí al revés. Es en espejo. Si yo cortase la pieza por aquí y la abriese o la juntase, pues coincidiría. En YouTube, si tecleas Canon Cangrejo o Crab, que es en inglés, ves animaciones de estas que le ponen un cangrejito por aquí, un cangrejito al rojo y uno al azul, y es muy visual, muy bonito. Pues esta es la historia de la ofrenda musical compuesta en una de estas cortes y lo del sistema temperado que lo he explicado antes. Es decir, Rameau escribió el primer tratado de armonía de la historia para justificar por qué los músicos llevaban 300 años haciendo lo que hacían. Chico, ¿y por qué tiene que ir la sensible siempre a tónica? Y el otro, hombre, es que no lo oyes, esta sordo. Hay leyes, hay cosas en la práctica de los músicos que obedecían a la serie armónica, a la tonalidad y todas esas cosas, pero no estaban suficientemente justificadas. Y Rameau escribió el primer tratado de la armonía, introducida a sus principios naturales, ya saben cómo va, mientras que Bach hizo lo que les he dicho antes. Es decir, uno escribió un libro analítico, explicando las cosas, etcétera, etcétera, mientras que Bach lo que hizo fue un producto musical acabado, una demostración empírica, una obra de arte que mostraba que el mejor sistema para modular de cualquier tonalidad a cualquier tonalidad, unas son más duras, otras son más suaves, creo que se puede, que el mejor sistema para hacer eso era el sistema temperado que él y otros estaban defendiendo. Con esto acaba nuestra sesión de Bach. Esta es la corte de Federico y está aquí, este cuadro lo he puesto aquí porque uno de los que están sentados es el pintor de este cuadro. Vamos a ver muchos cuadros, la mayoría de las cosas que vamos a ver son cuadros. Ahora no voy a decir de quién son, cuando lo corrija ya consignó, no hace falta, no me podía parar de tantas cosas. Cuando lo suba a YouTube sí que estará indicado el autor y la fecha de cada cuadro. Y aquí está la corte de Federico y este es Rameau, perdón, este es Jean-Philippe Rameau, contemporáneos. Uno hizo un análisis, uno escribió un libro de cocina, el otro hizo el mejor pastel de la historia, pero los fines que perseguían eran los mismos. Esta, ya saben, el arte perdido del clarino, ya hemos hablado de estas cosas, solo está para que se acuerden.